Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto volverles a saludar por este medio. Tendremos un pequeño cambio. Yo estaré transmitiendo los devocionales los días miércoles, jueves y viernes, ya que por nuestras actividades hicimos un cambio en el mismo horario, las 8 de la mañana. Y nuestro hermano Alejandro Bagatela estará compartiendo domingo, lunes y martes, pero en el horario de 9:30, perdón, de la mañana. Así que gracias por su apoyo y comprensión, en verdad. Mire, el tema de esta mañana se titula La venganza parece dulce, sin embargo el precio es muy alto a pagar. Y déjeme decirle una de las cosas. Quiero que este tema pensemos mucho acerca de lo que está sucediendo en nuestra vida o lo que ha sucedido. Mire, la vida puede parecer muy injusta, créame, pero la realidad de todo cuanto pasamos siempre habrá una lección para nuestra vida. Hay que aprender siempre de todo esto. Tú tomas la decisión de abrazar las ofensas, las humillaciones o las injusticias que siempre habrá de otras personas hacia ti. Tú tomas esa decisión de engancharte realmente en estas cosas. Mire, en muchas ocasiones tratamos de entender el comportamiento de las personas, pero no hay mucho que comprender. Ante una naturaleza caída que poseemos, que actúa bajo sus propios intereses y siempre buscando su propio beneficio. El ser humano es muy egoísta, desgraciadamente. Lo que sí, cada uno de nosotros somos responsables de guardar nuestros corazones, hermanos, en ese sentido. Y más como hijos de Dios, la palabra de Dios está muy latente en nuestros corazones, puesto precisamente que nos insta a que en el corazón es donde está el cúmulo de sentimientos, los cuales nos pueden beneficiar o dañar según lo que hemos acumulado en nuestros corazones. Por ejemplo, Proverbios 4:23 nos exhorta a hacer lo siguiente, y yo animo a la gente mucho a esto. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es interesante esto. Sobre todo lo que tú metas aquí, tanto en tu corazón, tu mente, tienes que tener mucho cuidado, porque ahí es donde mana la vida. El corazón es donde provienen, es como un manantial, hermanos, las acciones de las personas. Por lo tanto, debe de cuidarse bien. La palabra corazón aquí significa algo más que la capacidad mental o emocional, y también incluye los valores personales. Mire, nuestro cerebro se puede convertir en nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo de acuerdo a las cosas con las cuales lo alimentamos día con día. Por eso es importante considerar lo que metemos constantemente en nuestra mente y corazón. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Su manera de hablar o lo que puede realmente delatarlo, de lo que hay en él. Bueno, en Lucas capítulo 6, versículo 45, nos muestra la realidad de mucha gente hoy en día. Ponga atención, por favor. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Vea la razón, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú tengas aquí guardado, que te estés alimentando, de ahí, hermanos, en verdad, fíjese una de las cosas, de ahí vas a hablar constantemente. De ahí va a proceder todo lo que tú eres, lo que estés metiendo constantemente, lo que estés leyendo, lo que estés viendo, eso va a ser el reflejo de tu corazón día con día. Hoy vamos a analizar la vida de un hombre llamado Asaf, ahí en el Salmo 73. Y nos daremos cuenta que muchos pasamos por situaciones muy similares al ver injusticias de la vida y que en apariencia hacer lo bueno ya no es tan conveniente, pues parece que nos va más mal cuando hacemos lo bueno y perdemos realmente la perspectiva. Nos centramos en las circunstancias, nos centramos en la prosperidad inclusive del malo, como este hombre lo pudo experimentar Asaf. Pero déjame decirte que esto es según nuestro criterio. En apariencia, todo lo que vemos
y que nos centramos y perdemos la perspectiva de Dios, le va mejor al malo, eh, hay más bendición haciendo lo malo. Realmente no es así, no es así. Mire, Asaf, el escritor de este salmo, el Salmo 73, perdió su perspectiva de Dios y puso su vista en las circunstancias externas de la prosperidad del malo antes que lo que Dios quería. Y créanme, quiero que veamos este salmo, por favor. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el versículo 1, ¿sí? Asaf reconoce que Dios es bueno, ¿sí? En el 1 y el 2, pero él se sentía indigno al perder la perspectiva en Dios y centrarse en la prosperidad del malo. Y tal vez muchos de nosotros, hermanos, podamos caer en esto, y sé que te verás reflejado en este bello salmo, la verdad. Muchos hemos pasado por situaciones. Por favor, vea el versículo 1, dice, él reconoce esto: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Es interesante cómo él se sentía en ese momento, porque llegó un momento en que su corazón no se sentía limpio delante de Dios, por la actitud que tomó en ese momento. De los versículos 2 al 3, Asaf habla de la experiencia amarga que experimentó al centrarse en la prosperidad del malo y perder la perspectiva de Dios. Versículos 2 y 3 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poquito caigo, decía. Dice, por poco se resbalaron mis pasos. En el 3 nos dice la razón: porque tuve envidia de los arrogantes, dice, viendo la prosperidad de los impíos. Se centró, estuvo analizando, su mente fue captada por ese mundo de maldad, precisamente observando la prosperidad del malo. Y eso en cierta forma es un error muy grande, porque comparamos nuestra vida con la vida de ellos y nada que ver. Pero es que a veces perdemos esa perspectiva de Dios. Y en apariencia vemos la prosperidad y pensamos que la prosperidad de los malos es como una bendición, y no es así, hermanos. Mire, de los versículos del 4 al 12 describe el comportamiento de estas personas. Y es curioso, se centró tanto en ellos que definitivamente sus ojos, hermanos, fíjense aquí, se desviaron del Señor. Muchos podemos estar pasando por algo así. Pero esta mañana me gustaría que Dios nos ayudara a cambiar nuestra perspectiva de la vida según nuestro criterio y no el de Dios. Que no veamos la vida de acuerdo a comparativos, nunca, sino veamos la vida de acuerdo al propósito de Dios. En este mundo no se trata de ti, este mundo se trata de Dios. Dios te creó con un propósito en este mundo y tienes que llevarlo a cabo de acuerdo al deseo y la voluntad de Dios. No se trata de ti, de ver hoy en día con eso del evangelio de la prosperidad, híjole, cómo ha hecho daño. Y desgraciadamente mucha gente lo ha creído por no leer su Biblia, por no querer entender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Versículos, por favor, del 4 al 12. Vamos a leerlo. Aquí nos habla de una razón importante. Fíjense, se centró tanto en la vida de ellos como tú te puedes centrar en la vida, en la situación de otras personas, y no tienes vida propia. En este caso, él perdió la perspectiva completamente de Dios. Y fíjense cómo lo describe. Hablando de las personas malas, dice, ¿por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero. ¿Sabes que no les pesa en ningún momento si van a morir o no? O sea, su vigor está entero. Dice el versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales. Y cuando hablan de los otros mortales, habla de vivir en integridad, de vivir bien, rectamente delante de Dios. Ni son azotados como los demás hombres, ¿sí? Que quieren vivir plenos en Dios. No. Ellos viven contrariamente y sin embargo todo les va bien en apariencia, dice aquí Asaf, ¿no? Por tanto, la soberbia los corona, dice. Se cubren de vestidos de violencia. Sabemos que el mundo ahorita está en caos. Mire, parece ser que
contagio, en vez de hacer sensible a las personas, las hizo más duras en muchos aspectos. Y qué triste es eso, hermanos, que mucha gente siga todavía con esa situación. Es muy fuerte en el sentido. Sabe, no cabe duda que el Espíritu Santo sigue conteniendo esa maldad, pero un día que Él se ha quitado, nosotros estaremos en su presencia gozando de todas las bendiciones de parte de Dios. Y aquí el autor dice, por tanto la soberbia, los coronas se cubren de vestido, violencia, o sea, hacen lo que quieren y parece que todo les va bien. Versículo 7, vamos hasta el 12. Los ojos se les saltan de gordura. De todo constantemente su alimentación, hacen lo que quieren, logran con creces los antojos de su corazón. Lo que quieren, lo que desean, lo logran. Él pensaba eso, se centró tanto en eso, fíjese. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. 9 dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. No les importa ofender, blasfemar, decir tantas cosas en contra del Señor. Y es curioso de los versículos 10 al 11, al 12, cómo realmente Asaf estaba viendo la perspectiva de la vida de ellos y no según Dios. Dice aquí, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Fíjense, estaba diciendo que precisamente ellos hacían tropezar a otras personas y la gente a veces se dejaba llevar por ellas, por sus palabras, por lo que decían, por su prosperidad, diciendo, pues Dios está conmigo, mira, a mí me va muy bien haciendo lo malo. Y mucha gente se dejaba engañar. Y vean la pregunta que lanza aquí en el 11, dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? Mira, Dios ni está enterado de lo que yo hago. Él me deja. Y hay conocimiento en el Altísimo. Dios está conmigo y eso como que contaminaba a otras personas y los hacía, la verdad, desconfiar del Señor. He aquí, le dice en el 12, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Fíjense dónde se fijó realmente Asaf, en la prosperidad del malo. Ahora es interesante cómo Asaf perdió la perspectiva de Dios y llegó a pensar, como muchos de nosotros tal vez hemos pensado, hermanos, que en vano hemos corrido nuestra vida cristiana, que en vano nos hemos esforzado en hacer lo correcto, vivir en integridad, vivir correctamente, ha sido en vano. Podemos llegar a sentir que Dios nos ha abandonado inclusive y que hemos corrido nuestro caminar en vano y que todo va mal y que no hay prosperidad en hacer lo malo, en hacer lo bueno, perdón, pero no es así. No es así. Perdimos la perspectiva, definitivamente. Nos desviamos. Y hay mucha gente, no, pastor, no vale la pena. Mire, me he esforzado, he vivido. ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Si siempre me va mal. Bueno, es que perdiste la perspectiva. Te centraste en aquellas cosas que en Dios no quería que te centraras. Imagínense, hemos visto en estos tiempos la vida de José, el ejemplo. Si José se hubiera centrado, hubiera perdido la perspectiva de Dios, si se hubiera centrado en lo incorrecto, ¿qué hubiera sido de él? Sin embargo, tomó todas las situaciones adversas con un propósito de no contaminar su corazón y tener una actitud correcta, y fue de mucha bendición. Aquí de los versículos del 13 al 16 nos habla de ese pensamiento que pudo embargar su mente. Y yo creo que muchos nos vamos a identificar. Este salmo a mí me encanta, hermanos, porque es un salmo que te hace pensar en cómo podemos desviarnos de la perspectiva de Dios. Fíjese hasta dónde llega Asaf a pensar. Dice, verdaderamente en vano he limpiado en mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben qué? No vale la pena. He vivido mal, desgraciadamente. O sea, ¿de qué sirve hacer lo bueno? Miren, pues la verdad, he vivido en vano. O sea, ¿qué caso tiene vivir en integridad? ¿Qué caso tiene hacer lo correcto? Pero fíjense, en el 15 empieza el desarrollo precisamente de pensar y tratar de actuar como ellos, y vea la conclusión que él llega.
Si dijere yo, hablaré como ellos, dice, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Porque la gente obviamente conocía su vida, su estilo de caminar, y va a decir, oye, pues, ¿qué pasa contigo? Pero el 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es como regresarte para atrás, pero kilómetros increíble. Es como si yo después de veintitantos años de un caminar cristiano dijera, no, no vale la pena, pues voy a empezar a ser igual o comportarme igual que los demás, a hacer trances, a hacer infinidad de cosas, pues no vale la pena, la verdad. He vivido íntegramente y ¿de qué me sirve? Me han calumniado, me han hecho tantas cosas, ¿de qué me sirve? No vale la pena pensar así. Pero llegamos a hacerlo cuando perdemos la perspectiva de Dios. Mire, cuando pierdes precisamente la perspectiva en Dios, es muy fácil centrarte en lo malo que ha hecho la gente. Pero cuando decides cambiar tu pensamiento y volverlo hacia Dios, podrás comprender tantas cosas y descansarás plenamente en su soberanía. Dios tiene el control. Mire, de los versículos del 17 al 24, Asaf habla cómo Dios le hizo comprender la verdad de estas personas y que en Él podemos descansar plenamente y no poner la mirada, fíjese, en esas cosas. En Dios podemos descansar. Eso nos va a traer tu oración. Y además al final te voy a decir algo. Lo que te puedes evitar de todo ello, hoy te lo voy a compartir aquí. Ok, versículo 17 dice, fíjense, hasta dónde él pudo entender cuando Dios le abre entendimiento, después de pasar ese tiempo de amargura, ese tiempo difícil, y que veamos en esta parte, fíjense, hasta dónde su corazón llegó a amargarse, y nos podemos amargar, y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado. Versículo 17, hasta que dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente, el versículo 18 dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Y es interesante este versículo, el 19, dice, como han sido asolados de repente, o sea, dices, oye, vino algo de repente sobre sus vidas y ¡pum! Se quedó asombrado, perecieron, se consumieron de terrores. Entonces, Asaf, ¿dónde está eso que tú decías? Que en vano habías corrido. Bueno, pues cuando ves las cosas desde la perspectiva de Dios, vas a ver que esas personas prácticamente tienen un fin en ese aspecto. Dice la Biblia, matará al malo la maldad y no vale la pena hacer lo incorrecto. Y fíjese el 20 como dice, como sueño del que despierta. Despiertas a la realidad y dices, ¿ah, caray, qué pasó? Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Fíjense, es interesante cómo Asaf, después de llegar y ver las cosas desde un lente distinto, desde la perspectiva de Dios, pudo cambiar y decir, bueno, no estoy corriendo en vano. Ellos están corriendo en vano, porque su fin es destrucción. Pero el 21 nos habla precisamente de ese tiempo, se dejó él contaminar y vea lo que sucede. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Estaba tan amargado, tan molesto consigo mismo y con Dios, que su corazón empezó a albergar, hermanos, en verdad, esa amargura, esa raíz de amargura, que hay que tener mucho cuidado con eso. Versículo 22, fíjense hasta dónde está llegando él a concluir. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. ¿Sabe? Es interesante, pero a veces queremos comprender el porqué de las cosas. Pero ¿por qué es así? ¿Sabe que simplemente es así? Tiene una naturaleza caída. No ha sido regenerada la persona, no tiene vida espiritual y por ende va a actuar así. Aún aquellos que se dicen cristianos van a actuar de una forma incorrecta. Pero usted y yo tenemos una oportunidad de mostrar el cambio que hace Cristo en nuestras vidas y no engancharnos.
No trate de comprender las situaciones difíciles, no trate de comprender los ataques que están haciendo. No, no, no se centre en eso. Céntrese en lo que Dios quiere enseñarle en ese tiempo. Mire, en el 23, perdón, él empieza a reconocer quién estaba con él, quién estaba guiándolo a pesar de la torpeza que él tenía. Y que Dios siento que a veces está así, no, no, no te desvíes, pon tu mirada en mí, ve lo que yo voy a hacer, no te centres en las cosas incorrectas. Versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo. Y es interesante, me tomaste de la mano derecha, le dice él a Dios. Versículo 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Lo iba a librar el Señor de todo eso cuando él cambiara su perspectiva en Dios. Y mire, ahora de los versículos del 25 al 28 nos habla precisamente, él toma una decisión de poner a Dios como su prioridad y no apartarse jamás de ese camino, ya que no vale la pena. En el versículo 28, la expresión de un corazón nos habla aquí que reconoce su error delante de Dios y que toma una firme decisión de no volver atrás y perder la perspectiva en su Señor. Versículo 25. Mire la pregunta que él mismo se hace. Hermanos, cuando estamos comparándonos con los demás, estamos queriendo obtener la vida de los demás o queriendo llevar un caminar pues comparado a los demás, vamos a perder todo. Pero aquí él llega a esta conclusión. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Diciendo, Señor, tengo todo contigo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy perdiendo? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fue bastante duro para él lo que pasó, de tal manera que su experiencia para con Dios, dice, no quiero perderla, no quiero, solamente te tengo a ti, es mi perspectiva que debo de tener, Señor, y no más en ese sentido. Versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, y desfallecen precisamente centrado en esas cosas. Pero él dice aquí, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 27, vea la razón, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás, dice, a todo aquel que de ti se aparta, como estos hombres que viven así. Y el 28 dice, pero en cuanto a mí, vea la decisión, aquí esto es muy importante, cuando tú tomas una decisión y dejas de centrarte en lo incorrecto y te vas a centrar en aquellas cosas que Dios quiere. No te metas en el por qué, sino realmente entiende qué es lo que Dios quiere. Céntrate en eso. Pero en cuanto a mí, dice, acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas sus obras. Mire, cuando tú pierdes la perspectiva de Dios, será muy difícil que puedas contar sus maravillas. ¿Por qué? Porque estás enojado, amargado, estás tratando de entender las cosas a tu manera y no vas a hablar ni vas a reconocer a ese Dios de portentos y maravillas. Es complicado. Pero cuando empiezas a centrarte en Él, comprenderás que solo Él está precisamente, es el bien para tu vida. En Él está todo lo que tú necesitas. Analicemos un versículo de Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y piensa si en verdad vale la pena guardar una raíz de amargura. Vea lo que dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, pon atención, le estaba diciendo el autor de Hebreos. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe en tu caminar. Y sí te estorba en tu caminar, dice, y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Hermanos, una raíz de amargura desata muchas otras cosas. Y tal vez no hemos pensado en eso, pero esto es una realidad. Así que analicemos este último versículo de Efesios capítulo 4, versículos 31, y veamos cómo una raíz de amargura desata cosas terribles. Fíjense,
Aquí nos da un mandato. Quítese de vosotros. Dice, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Pero es interesante, hermanos, que todo de la raíz de amargura, vea todo lo que se desprende. Se desprende el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Te vuelves malicioso. Si hay una raíz de amargura que has permitido, piensa en todo lo que puedes o estás a punto, hermano, de perder. Ten mucho cuidado con eso. Primer lugar, mire, la perspectiva de la vida plena, cuando creas esa raíz de amargura, se pierde. Puedes perder también la familia, amigos, la gente te va a sacar la vuelta, te quedas solo o sola. Nadie quiere estar ante una persona con una raíz de amargura, créame que no, te van a evitar, pues te vuelves una persona tóxica, dañarás tu salud física y mental. Y debes de cuidar mucho eso en tu corazón, precisamente, no vale la pena. Créame que a mí no me gusta estar con gente que todo el tiempo se está quejando, gente con una raíz de amargura, porque es terrible, hermanos. Y la verdad que tampoco trato de comprender en el sentido de decir, bueno, ella escogió eso, quiere meterse ahí, pues que Dios le bendiga. Pero yo quiero escoger lo correcto. La vida siempre va a ser injusta y van a pasar cosas, pero Dios te enseña a través de todo eso. Y Dios te muestra que Él está contigo. Por eso, hermanos, fíjense una de las cosas. Yo recomiendo como pastor que no te enganches en las cosas que no puedes cambiar, pero sí en mejorar tu actitud en las circunstancias adversas. Eso sí lo puedes cambiar, definitivamente. Por eso piensa en el título de este devocional. La venganza parece dulce, sin embargo, el precio es muy alto. Mira, a veces pensamos que el guardar rencor, esa raíz, a veces hacemos prisioneros a los que nos hicieron daño. Y lamentablemente, después podemos descubrir que los únicos prisioneros somos nosotros. Tenga cuidado y mejor sea libre en Dios. Quiero animarte a que apliques este último versículo que voy a mencionar, que es un total contraste en contra de una actitud de amargura. Efesios 4, versículo 32. Fíjense, quítense toda raíz de amargura y todo eso, pero aquí dice antes, vea el contraste que hay. Sed es un mandato, benignos unos con otros. Prácticamente la palabra de Dios te empieza a cambiar y a ser buena a la persona. Misericordiosos, como Dios ha sido, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquellas personas que te han hecho daño, aquellas personas que te han lastimado, perdónalas. Ellos darán cuenta a Dios y tú también. Pero sabes, es mejor tener un corazón limpio, un corazón sin amargura, que un corazón que te va a dañar día con día. Dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. Así que esta es la mejor medicina para tu alma. ¿Cuál? El perdonar, simplemente. Y como lo dije al principio, mire, la verdad, la venganza parece dulce, sin embargo, el precio es muy alto. La amargura, tantas cosas que pueden dañar tu vida, no vale la pena. No vale la pena. Y la verdad que te lo digo en la experiencia de vida cristiana, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Pero dije, si fuera por los cristianos, yo no fuera cristiano. Pero sabe, algo que interesante que yo pude haber entendido en todo esto, es que Dios te enseña que simplemente tú puedes ser diferente. Pablo no se centró jamás en las cosas negativas. Pablo se centró en las cosas positivas que podía hacer para Dios. Y dijo, ¿saben qué, hermanos? Por lo demás, en esto pensar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensar.
vale la pena. Mejor me centro en la perspectiva de Dios antes que en la perspectiva del ser humano porque me voy a perder. Así que hermano, déjame orar por ti. Si estás pasando por una situación difícil, déjame decirte algo. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero necesitas cambiar esa perspectiva hacia Él antes que centrarte en todo lo incorrecto que el ser humano pueda estar haciendo. No lo vas a comprender. No tienes esa mente finita como Dios. Tenemos una mente, en verdad, muy limitada. Esa mente poderosa y finita la tiene solamente Dios. Nosotros estamos limitados. Así que gócese con el Señor de todo lo que está pasando y dele honra y gloria. Le invito a orar y si, como lo dije, si estás pasando por una situación, yo quiero orar por ti. Quiero que Dios bendiga tu vida, que regreses a tu perspectiva de Dios y te centres en Dios y vea las cosas de un punto de vista diferente. Este hombre Asaf pasó esa experiencia como muchos de nosotros podemos estarlas pasando, pero es el espejo de nuestra vida, es la escritura. Así que oremos, ¿sí? Padre, gracias te damos por tu bendita palabra, la cual es como un espejo para nuestras vidas. Nos vemos reflejados en todo, Señor, lo que sucede en nuestros corazones y todo lo que pasamos en nuestra vida. Yo te pido que nos ayudes a entender más que nada lo que es tu perspectiva, no, Señor, la de el ser humano, porque no lo vamos a hacer, no somos Dios, pero sí a centrarnos en las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Te pido bendición para mis hermanos que están pasando por una situación de injusticia, de cosas que en verdad pueden causar una raíz de amargura, que tú les muestres tu voluntad y sobre todo, Señor, que tú sigas haciendo tu obra perfecta, porque estamos convencidos que tú empezaste una buena obra y la vas a culminar. Así que, Señor, ponemos en tus manos que siempre volteemos a ver tu perspectiva y no la del ser humano. Gracias te damos por este tiempo tan especial y bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a partir del día de mañana, hoy terminamos la serie Saldrás de esta y a partir del día de mañana, precisamente el día primero, empezamos una nueva serie muy, muy interesante. Dios en sandalias. Vamos a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y vamos a tratar muchos temas muy, muy relevantes e interesantes para nosotros. Hermanos, que Dios te bendiga. Nos vemos mañana en sus grupos GPA, precisamente, y el miércoles en ese tiempo de oración. ¿Quieres orar con nosotros como iglesia? Somos una iglesia que oramos, buscamos la presencia de Dios, realmente no buscamos entrar en activismo, no queremos estar activos, queremos estar comprometidos. Y al estar comprometidos, obviamente, estamos con Dios haciendo lo que Dios le pide y orando y buscando siempre dar lo mejor para el pueblo de Dios y sobre todo que ellos vivan en santidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana con nuestro hermano Alejandro Bagatela y Dios guarde tu vida. Bendiciones.